Daremos comienzo con la clase número 14 de Cantares. La clase pasada no pudimos terminar con todas las partes de Eclesiastés, así que comenzaremos la clase con Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Es el punto 3 principal. El final y la vanidad de la vida humana. Versículos 6 al 8. Leamos el versículo 6. Acuérdate de tu Creador, antes que se rompa el cordón de plata, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea del pozo. En el versículo 1 dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, porque a todos les llegarán los días de su fin. Ustedes también ahora son jóvenes, pero llegará tarde o temprano el fin. Por eso aquí en el versículo 6 dijo, antes de que se rompa el cordón de plata. El cordón de plata simboliza la duración de vida, que llegará el día que se corte la vida. Dijo, y se quiebre la vasija de oro. La vasija de oro simboliza el cuerpo que es usado para el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero significa que también llegará el día que se quiebre esa vasija de oro. Y dijo, y se estrelle el cántaro contra la fuente. El cuerpo del hombre es como una vasija de barro. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Así que vendrá un día que se rompa esa vasija de barro. Aquí menciona una fuente. Dijo que se estrelle el cántaro contra la fuente. Esta fuente representa a la fuente que fluye el agua de vida espiritual. Ahora esto también significa que vendrá el día que llegue el final. Por eso, dijo que se estrelle el cántaro contra la fuente. Esto significa que aunque sea un fiel que le fluya agua de vida, si se envejece, su cuerpo morirá. Por eso el apóstol Pablo, aunque tenía mucha vida espiritual, cuando le llegó su tiempo, se fue con Dios. Pedro también estaba lleno de agua de vida, pero a su debido tiempo fue con Dios. Por tanto, a cada uno le llegará el tiempo de que se le rompa la vasija de barro. Dijo, y se haga pedazos la polea del pozo. Esto se refiere a la rueda de la vida de nuestra existencia. La polea se hace pedazo sobre el agua. Significa que a los creyentes también les llegará el tiempo final de su vida. Terminará con la muerte. Todo algún día finalizará con su vida y se irá con Dios. En el versículo 7 dijo, volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Como Dios hizo al hombre de polvo, cuando se muera, al polvo volverá. Dijo, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Aquí el espíritu se refiere al espíritu del creyente. Así que, si el cuerpo del hombre se muere, su espíritu se volverá con Dios. Por tanto, debemos vivir acordándonos de nuestro Creador y vivir correctamente. En el versículo 8 dijo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo, ha dicho el maestro. Aquí el maestro, el predicador, está recordando
Empieza diciendo lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. En el versículo 6 se nos corta el cordón de plata, se quiebra la vasija de oro, también se hace pedazos la polea del pozo. Entonces todo volverá a la tierra natal. El cuerpo se volverá a la tierra y el espíritu a Dios. La creación comprendió esto. Entonces nosotros, ¿por quién debemos vivir? Nos ha llegado el tiempo de tomar una decisión. Acuérdense del Creador y vivan para el Creador. Punto 4. Principal. Salomón verifica las palabras anunciadas. Versículo 9 al 12. Leamos el versículo 9. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Dijo, además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Salomón escribió muchas palabras de Dios. ¿Cuáles son esas palabras? Lo dice en el versículo 10. En el versículo 10 dice, procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Salomón procuró tener buenas palabras, esas con las verdades. Dios es verdad. Así que nosotros también debemos ser sinceros. También dijo veracidad. Nosotros debemos seguir con honradez la palabra de la verdad. En el versículo 11 habla acerca del valor que tienen las palabras del sabio. Está hablando Salomón acerca de todo lo que ha investigado. ¿Cuál es ese valor? Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus correcciones de dichos dados por un solo pastor. Las palabras que Salomón investigó y comprendió fueron que las palabras de los sabios son como aguijones. Dijo que son como aguijones. Cuando nosotros escuchamos las palabras de Dios, nuestro corazón debe ser tocado, sentir pinchazos. La sabiduría humana sale de sus lógicas. Cuando nosotros escuchemos las palabras de Dios, deben ser como aguijones a nuestro corazón, conmovidos profundamente y arrepentirnos. El apóstol Pedro anunció con poder del Espíritu Santo el Evangelio. Anunció diciendo que al que ustedes clavaron en la cruz es el Mesías, el Hijo de Dios. Los miembros que estaban reunidos recibieron gracia y fueron conmovidos de gran manera. Por eso en Hechos capítulo 2, versículo 37 dijo, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Así nosotros también, cuando escuchemos la palabra de Dios, tenemos que ser conmovidos y arrepentirnos. Ahora, en el versículo 11 dijo, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor.
Significa que estas palabras de sabiduría que Salomón nos ha dejado son como clavos bien puestos. Alguien puso unos estantes. Para poner los estantes a la pared hay que ajustar bien los clavos. Pero si los clavos no se quedan bien metidos, los estantes caerían y todo lo que estaban sobre ello también. Por tanto, la verdad, las colecciones de dichos que Salomón comprendió son como clavos bien puestos, dados por un solo pastor. Está garantizando que las palabras que Salomón ha anunciado son verdades. También en el versículo 11 dijo, dados por un solo pastor. Un solo pastor se refiere a Dios. En Salmos 23, versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. El sabio es aquel que anuncia correctamente las palabras de Dios. Así que, ¿dónde estará su origen? Justamente viene de Dios. En el versículo 12 hay una advertencia, que toda sabiduría y conocimiento del mundo cansan al hombre. Leamos el versículo 12. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Dijo, además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. Punto 5 principal. Las obligaciones del hombre y el juicio de Dios. Versículo 13 al 14. Ahora está cerrando con esta conclusión. En el versículo 13 dijo, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Hermanos, ¿cuál es el fin de este asunto? La vida es corta y efímera. La vida es momentánea y todas las cosas del mundo es vanidad de vanidades. Es absurdo. Pero, ¿qué es lo que queda de todo esto? El temor a Dios. Segundo, cumplir sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Hermanos, acuérdense del Creador en sus días de juventud, antes de que vengan días malos, días sin placer. Así que, resumiendo las palabras, nos está diciendo que temamos a Dios y cumplamos sus mandatos. Esto no quedarán en vano. En el versículo 14 dice, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aun la realizada en secreto. Dijo toda obra, se refiere a todas nuestras obras durante la vida, y que Dios juzgará toda obra buena, buena o mala. Por tanto, nosotros debemos cumplir con los mandatos de Dios, debemos temer a Dios. Entonces, cuando estemos frente a Él, recibiremos mucha bendición. Ahora continuamos con el estudio del libro de Cantares. Cantares fue escrito por Salomón. Supone su fecha alrededor de la mitad del reinado de Salomón. Su reinado fue entre el año 973 al año 933 a.C. Luego del escrito, lugar del escrito fue en el palacio de Jerusalén. Puntos principales. El tema central del capítulo 1 es el primer amor. Punto 1. Un amor mejor que el vino. Versículo 1 al 4. Punto 2. El amor que mira el interior y no lo exterior. Versículo 5 al 7. Punto 3. Amor que va tras las huellas del rebaño. Versículo 8 al 11. Punto 4. Amor que tiene aroma y vida. Versículo 12 al 17.
Leamos el versículo 1. Cantar de los cantares de Salomón. El versículo 1 es palabra del rey. Aquí el nombre del libro es Cantar de Cantares. Esto significa canción entre las canciones, el mejor cantar, el cántico más sobresaliente. Salomón compuso 1005 canciones. Segunda Reyes capítulo 4, versículo 32. Por eso, el libro de Cantares es parte de esas canciones. Está en estilo poético. Está mostrando en forma parabólica la relación espiritual entre Cristo y los fieles creyentes. Por eso, Cantares es una carta de amor entre un hombre y una mujer. Es una carta de confesión de amor. Así que desde el punto de vista espiritual, el libro de Cantares es una canción de amor entre Jesús y el creyente. Cuando nosotros veamos el libro de Cantares, debemos interpretarlo espiritual y simbólicamente. Salomón simbolizaría a Jesús y la mujer sulamita simboliza a los creyentes. Leamos el versículo 2. Ah, si me besaras con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor, más que el vino. Los versículos 2 al 4 son palabras de la mujer sulamita. El formato de este poema es dialogal. El versículo 1 es palabra del rey. Versículos 2 al 4 son palabras de la amada, la mujer sulamita. Dijo, si me besaras con los besos de tu boca. Esto significa que el fiel creyente espera que Jesús le bese en los labios. Aquí besarse con los besos de su boca significa relación espiritual. Significa que los fieles creyentes desean compartir una hermosa relación espiritual con Jesús. Por eso, los fieles creyentes desean estar siempre acompañados de Jesús, desean siempre andar con Jesús. Dijo, grato en verdad es tu amor más que el vino. Significa que el amor de Jesús es mucho mejor que el vino. El amor de Jesús es más dulce que el vino. Ese amor alegra al hombre. Por eso significa que Jesús alegra a los fieles. Si uno entra profundamente en Jesús, nuestro espíritu se vuelve tan dichoso que se goza con todo. Versículo 3. Grata es también tus perfumes, la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante, con razón te amas las doncellas. Dijo, grata es también de tus perfumes la fragancia. Significa que grata el perfume, la fragancia de Jesús. Esto significa que es maravilloso la unción de Jesús. Jesucristo vino con 3 cargos. Vino como profeta, sacerdote y rey. Dijo, grata es también de tus perfumes la fragancia. También dijo que tú mismo eres bálsamo fragante. El nombre de Jesús es fragante. ¿Por qué? Porque Jesús es quien elimina el mal hedor de nuestro ser. Por eso cuando Jesús viene a buscarnos, purifica todo lo contaminado de nuestro ser. Por eso el Señor puede limpiarnos de cualquier pecado. Así que el nombre de Jesús es un bálsamo fragante. El bálsamo fragante de Jesús, desparramada por sobre todo el universo, va transformando en grato perfume toda la corrupción del hombre. Aquí dijo, con razón te aman las doncellas. Aquí se refiere a Jesús. Por eso,
Esto se refiere que los creyentes aman a Jesús. Las doncellas que aquí aparece se refiere a los fieles creyentes. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Así desean los creyentes el maravilloso amor de Jesús. Leamos el versículo 4. Hazme del todo tuya, date prisa. Llévame, oh Rey, a tu alcoba. Regocijémonos y deleitémonos juntos. Celebraremos tus caricias más que el vino. Sobran las razones para amarte. Aquí Rey simboliza a Jesús. La primera persona que aparece aquí es la mujer sulamita. Dijo, llévame, oh Rey, a tu alcoba. La alcoba es el lugar más íntimo de la pareja. La alcoba es el lugar más hermoso para la pareja. Por eso, este lugar simboliza el lugar santísimo. Nuestro Señor nos guía a nosotros, los fieles creyentes, a este lugar santísimo. Ese lugar está lleno del Espíritu Santo. Es lugar donde solo está Jesús. Por eso dijo, date prisa. Dijo también, llévame. Aquí, cuando habla en tercera persona del plural, se refiere a los fieles creyentes. Aquí está refiriendo que seguimos a Jesús. Por eso, cuando nosotros los fieles seguimos a Jesús, sentimos gozo y alegría. También dijo, celebraremos tus caricias más que el vino. En capítulo 1, versículo 2, también dijo que el amor de Jesús es mejor que el vino. Este vino simboliza la alegría, el gozo. En las fiestas siempre hay vino. Por eso en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, lo hizo en la casa de la fiesta de casamiento. En esa fiesta de casamiento, Jesús convirtió el agua en vino. Donde Jesús está, donde Jesús va, hay fiesta. Donde llega Jesús, esa casa se llena de alegría. Cuando nosotros los fieles recibimos a Jesús y entramos en su alcoba, cambiamos. Por tanto, el mundo que cambia es el mundo del reino de Dios. Dijo, con razón te aman las doncellas, porque entramos en el reino del gozo y de la alegría. Deseo que entren junto con el Señor a regocijarse en el lugar santísimo, que orando entre en el aposento íntimo con el Señor. Mateo capítulo 6, versículo 6. Punto 2 principal. Amor que mira el interior y no lo exterior. Versículo 5 al 7. Versículo 5. Morena soy, pero hermosa, hija de Jerusalén, morena como la carpa de Cedar, hermosa como los pabellones de Salmá. Los versículos 5 al 7 son palabras de la mujer sulamita. Son sus confesiones. Dijo, hijas de Jerusalén. Esto se refiere a los fieles que viven carnalmente. Simboliza a fieles mundanales. Hay dos clases de fieles, los fieles espirituales y otros que aunque crean en Jesús son fieles carnales. Abraham fue un fiel espiritual, pero el sobrino de Abraham, Lot, fue un fiel carnal. Y las hijas de Jerusalén simbolizan a los fieles carnales. Estas hijas de Jerusalén se burlaron de la mujer sulamita por ser morena. Por eso la mujer sulamita confiesa su fe. Dijo la mujer sulamita, morena soy, pero hermosa. Y también dijo, morena como las carpas de Cedar. Esto significa que es de color oscura.
Pero esta mujer sulamita era hermosa como los pabellones de Salmá. Cedar es el segundo hijo de Ismael. Sus hijos llevaron una vida nómade, viviendo en tiendas hechas con cueros negros de cabra. Génesis capítulo 25, versículo 13. Isaías capítulo 21, versículo 17. Por tanto, que la mujer sulamita sea como la escarpa de Cedar, significa que es morena y no tiene buena apariencia. Sin embargo, ella se compara a sí misma como los pabellones de Salmá, se autoelogia. Los pabellones de Salmá son las cortinas de Salomón. ¿Por qué habrá dicho que es como las cortinas de Salomón? Las cortinas de Salomón son las cortinas que adornan el palacio de Salomón. Representa algo muy valioso y hermoso. Esto significa que aunque por fuera sea oscura y no tenga buena apariencia, su corazón, que tiene a Jesucristo, entra a la alcoba y se convierte en un fiel espiritual. Nuestro corazón tiene que ir semejando a Jesús. Debemos relacionarnos con Jesús. Siempre debemos orar. Ahora en el versículo 6 dice, porque se puso tan morena. No se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. ¿Por qué la piel de la mujer sulamita se puso morena? Es porque los hermanos la obligaron a cuidar las viñas. La mujer sulamita tuvo hermanos. Ellos la mandaron a trabajar duramente. La mandaron cuidar el viñedo. Este viñedo es el trabajo mundanal que los hermanos la mandaron a hacer. Esta mujer, para cuidar el viñedo, tuvo que cortar las espinas, sacar los pastos, y al estar expuesto tanto tiempo al sol, su cuerpo se quedó morena. Pero esta mujer no pudo cuidar bien el viñedo. ¿Por qué? Porque esta mujer deseó y amó muchísimo al rey Salomón, y aprovechando estar en el viñedo, hizo tiempo para orar, hasta evangelizar. Entonces, ¿habrá ella podido ganar dinero? Ella no pudo ganar mucho dinero, pero ella era tan hermosa como las cortinas de Salomón. Esto es porque el Señor la había aceptado. Que la mujer sulamita se transformó en una bella mujer. Ella no pudo cuidar bien el viñedo, pero ella espiritualmente se había convertido en una bella persona que alegra al Señor. Nosotros también, para hacer las obras del Señor, debemos desechar las obras carnales. Aunque digan que las cosas del mundo no lleguen a ser suficiente, debemos esforzarnos para hacer mejor las obras espirituales. En el versículo 7 dice, cuéntame, amor de mi vida. Estas son palabras de la mujer sulamita al rey Salomón. Dijo, ¿dónde apacientas tus rebaños? Esta frase se refiere ¿dónde está la palabra de Dios? El lugar donde puede obtener el alimento espiritual. También dijo, ¿dónde a la hora de la siesta los haces reposar? La tarde de Israel es muy calurosa, por eso los judíos toman siesta por la tarde. Esto se refiere a encontrar reposo en el Señor. Significa que Él enseñe dónde encontrar la palabra de Dios y el verdadero reposo espiritual. Así, los verdaderos fieles creyentes anhelan escuchar la palabra de Dios. Por medio de esta palabra nos está dando una enseñanza. Nosotros también debemos buscar dónde se encuentra la vida del Señor. Hay que ir a buscar donde se pueda comer el alimento.
Amós capítulo 8 versículo 11 dice: Vienen días, afirma el Señor omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Esto significa que no hay muchos lugares que prediquen la verdad. En tiempos de abundante lluvia hay muchas aguas, pero a la vez puede que falte agua potable para beber. De igual manera, en esta generación hay falta del anuncio de la verdad. Este seminario que estamos dirigiendo es un lugar donde fluye agua de vida para esta generación. Este es el lugar donde da de comer al rebaño en esta generación. Agradezcan que hayan recibido mucha bendición espiritual, porque está aquí aprendiendo de la verdad. Hay muchas falsas verdades dando vueltas por todo el mundo en esta generación. Así que debemos ir a buscar donde fluya el agua de vida y aprender de la verdad. En los últimos tiempos habrá falta de palabra, por tanto, sufriremos de sequía. Nosotros debemos ir a buscar lugares donde den alimento verdadero para las ovejas. Si no es así, sufriremos vergüenza. En el versículo 7 dijo: ¿Por qué he de andar vagando entre los rebaños de tus amigos? Si nosotros no encontramos la correcta verdad, recibiremos una salvación vergonzosa. Si los fieles creyentes se encuentran con sectas y se va con ellos, se perderán. Nosotros, para no padecer vergüenza, debemos buscar la verdad y seguirle. Punto 3 principal. Amor que va tras las huellas del rebaño. Versículo 8 al 11. En el versículo 8 dijo: Bella entre las bellas. Los versículos 8 al 11 se trata de palabras del rey. El rey Salomón dijo de la mujer sulamita que es bella entre las bellas. Nosotros también debemos buscar compasión al Señor. Así que nos enseñó cómo buscar a Jesús, que vaya tras la huella del rebaño y apacentar a los cabritos junto a las moradas de los pastores. Que vaya tras la huella del rebaño significa que vaya por los senderos antiguos. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Este es el camino de mártir, de los que procedieron con fe. El rey Salomón deseó ser como David. Por eso Salomón fue por el camino del éxito. Pero el rey Roboam no siguió por el camino del padre. Roboam no fue por los senderos antiguos. Por eso se produjo la división de Israel y Judá. Nosotros debemos ir por el camino de la fe de los primeros creyentes. Tener una fe reformada. Entonces podremos apacentar bien a los cabritos. Los cabritos les gusta enfrentarse con sus cuernos. Las cabras representan a los hermanos que son rebeldes. Nosotros debemos dar bien de comer a los cabritos. Hay que apacentar bien a los cabritos. Hasta aquí hemos concluido con la clase número 14 de Eclesiastés y Cantares. Muchas gracias.